Esta noche quiero hablarles de una mujer que quiso vivir. El problema es que quiso vivir a su manera. Y tal vez no sería lo más adecuado criticarla, porque toda célula del cuerpo clama por vida. El problema es cuando las insatisfacciones son tan grandes que en lugar de buscar vivir la vida dentro de lo que cristiana y éticamente podríamos llamar legítimamente, en cierta medida se produce cuando uno tiene grandes insatisfacciones una intuitiva necesidad de compensar y conseguir resolver la insatisfacción con otros placeres complementarios o diferentes. Dicen los que tratan de ayudar a los gordos, no me miren tan fijo, para que adelgacen, que en muchos casos es el problema de insatisfacción. La persona está estresada, está tensa, insatisfecha, y entonces busca a través de un placer oral compensar. Y come. Algunos cuando se estresan mucho se les cierra el estómago, pero otros no tienen necesidad de limpiar la heladera sistemáticamente, porque la limpian sistemáticamente. Y todo eso que comen de más los va engordando. Pero no solamente encontramos la búsqueda de placer satisfactorio, compensatorio a través de la gula o de la comida. Muchos de los que tratan de demostrarnos que disfrutan de la vida porque están dedicados a placeres no armónicos con la voluntad de Dios, no es que estén disfrutando, sino que desesperadamente están tratando de encontrar una compensación que haga menos insatisfactoria la vida. La Biblia no dice si el caso de Juan 8 era así o no, pero es probable que fuese así. Porque allí en Juan capítulo 8 habla del momento cuando en la cultura del pueblo de Dios de los días de Cristo era muy claro que el sexo era solo para el matrimonio. Incluso la penalidad para los adúlteros y fornicarios era muy pesada, muy difícil. Les costaba la vida. Había que tener demasiadas ganas de vivir la vida a su manera para arriesgarse a practicar el adulterio, la fornicación. Y aquí dice, ya tenemos el capítulo 8, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado en el monte les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Qué cosa, ¿no? Situación violenta, incómoda. La tomaron infragante y no había excusa que valga. Habrá sido una de esas personas vacías, insatisfechas, y que trataron de resolver ese vacío existencial con placeres compensatorios. No sé. Lo que queda claro es que quiso vivir, pero de una manera peculiar y opuesta al plan de Dios. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Y Jesús comenzó a mostrar su sabiduría y su delicadeza. Se inclinó a tierra y comenzó a escribir en el polvo de la tierra. Incorporándose y mirando a los que tenían piedras en sus manos, dice, el que de vosotros sea sin pecado, que tire contra ella la primera piedra. Dice la señora White que lo que Jesús estaba escribiendo al inclinarse a tierra eran los pecados cometidos por esos hombres que querían apedrear a la mujer. Y aquí es donde comienzo a ver la misericordia mezclada con la sabiduría del Señor.
Ese mismo Señor que con su dedo escribió en tablas de piedra los 10 mandamientos, ahora que se trataba de escribir pecados, no los grabó en la piedra, sino que los escribió en el polvo de la tierra. Los 10 mandamientos estaban llamados, de acuerdo a la voluntad de Dios, a ser eternos como norma para regular el comportamiento moral del ser humano. Por eso los escribió en tablas de piedra, símbolo de perpetuidad, símbolo de eternidad. Pero tratándose de los pecados de los hombres, se inclinó a tierra y comenzó a escribir en el polvo de la tierra, una manera de decir, este registro es provisorio. Si te arrepientes, si cambias de vida, si me buscas para que resuelva tu problema, lo que hoy está escrito se borra. Lamentablemente nosotros hemos dado vuelta a la tabla de valores. Y hoy vivimos en una época cuando la gente trata de proclamar que la ley de Dios no importa. O sea, quieren ver a los 10 mandamientos en el polvo, pero quieren grabar en piedra el derecho a pecar y a vivir de cualquier manera. Y esa trastocación de valores no está ayudando ni a la paz ni a la felicidad individual, ni tampoco ha beneficiado a la comunidad en general. Algo está equivocado cuando comenzamos a actuar así. Pero vuelvo a Jesús. Dice que comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, cada uno se fue a su casa. En Israel, los adultos, especialmente los ancianos, eran los que gobernaban, los que manejaban a la comunidad. Jesús escribiendo los pecados, desde los más viejos hasta los más jóvenes. E imagino a esos ancianos en una época que no había anteojos, tratando de resolver el problema de la presbicia, queriendo ver qué es lo que estaba escribiendo Jesús mientras tenían las piedras en las manos, y de pronto ver escrito su nombre, y quizá hasta con la fecha, el pecado cometido, y quizá adulterio, así como la que estaban queriendo apedrear. Y me parece ver pálido al viejecito, tembloroso, cayéndose las piedras de las manos y con la vergüenza en el rostro, irse en silencio para casa. Y ahora queda el siguiente, y el otro, y los más jóvenes, y nadie. Ese era el momento para huir. ¿Por qué no escapó esa mujer? Si tienen razón los psicólogos que hablan de que de los 3 lenguajes básicos de la comunicación, el contenido gramatical de las palabras, el tono que usamos y el lenguaje gestual o corporal, este último es el más elocuente. Con una elocuencia impresionable esa mujer estaba diciendo, estoy arrepentida. Quise vivir, pero me olvidé de vivir. Me equivoqué. Quise buscar en el placer del sexo lo que no encontraba en otras cosas. Pero estoy mal. Merezco ser apedreada, merezco morir. Y aunque todos se hayan ido, mi conciencia me dice todavía que soy culpable y que tengo que afrontar las consecuencias y las circunstancias en las que me metí. Es la única explicación que tengo a la elocuente confesión que a través del lenguaje corporal o gestual esa mujer estaba haciendo. Y no fue a una desfachatada adúltera, sino a una mujer conmovida y arrepentida, dispuesta a sufrir las consecuencias, pero arrepentida, a quien Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condena? Y fue para esa mujer arrepentida que Jesús tuvo palabras de perdón, no de complicidad, porque el ni yo te condeno va acompañado de vete y no peques más, lo que demuestra que no estamos frente a un acto de complicidad de parte de Cristo, sino un Cristo maravilloso que estaba rehaciendo a esa mujer. Si hay algo que destruye la autoestima, es el sentimiento de culpa.
porque no es algo externo a nosotros, sino incorporado en nuestra conciencia, en nuestro preconsciente. Y donde vayamos aflora del preconsciente y nuestra conciencia moral, que a los psicólogos les gusta llamarla superego, superyo, acusa y acusa. Y uno no puede sentirse bien consigo mismo, uno se siente mal. Entonces finge estar alegre, ríe y ríe altisonantemente, pero no funciona. Uno se jacta del pecado. Como decía un amigo brasileño que es doctor en psicología, el doctor Belisario Márquez, hablando para una paciente, le dijo, como usted no puede ser la número uno en virtud, tiene que ser la principal entre las que hacen las cosas mal. Y usó una expresión muy gráfica que no sé si debo usar. Debe ser la más desgraciada de todas, le dijo. O sea, en algo tiene que descollar, tiene que llamar la atención. Y allí está la frustración del que no consigue satisfacción. Y entonces no tiene de qué jactarse en cuanto a virtud, entonces se jacta de sus pecados. Pero esta mujer estaba arrepentida. Y al decirle, vete y no peques más, Jesús tomó a una mujer que en primer lugar estaba con su autoestima destruida y en segundo lugar se encontraba incapacitada tanto para arreglar su situación personal como en cuanto a la culpa como al cambio de vida. Y Jesús hizo las dos cosas en favor de ella. Le perdonó sus pecados, incorporó en su preconsciente el registro del perdón, devolviéndole la autoestima y ahora le da las fuerzas para no pecar más. En otras palabras, además de devolverle la autoestima, le dio la idoneidad, o sea, la capacidad para vivir en armonía con los ideales de su código de ética interior. Le estaba devolviendo la salud mental. Qué maravilloso que es nuestro Señor. Qué maravilloso. Pero la historia de esta mujer no termina allí. Los teólogos no se han puesto de acuerdo si esa mujer es la misma que aparece como María de Betania y la misma que aparece como la mujer pecadora, pero resulta que en 3 partes de la Biblia se relata el asunto del ungimiento de los pies de Jesús con perfume y que con los cabellos secaban, etcétera. Y mientras los teólogos discuten diciendo es la misma, no es la misma, yo dejo que ellos discutan y voy a hacer de cuenta de que es la misma. Y ustedes dirán, pastor, usted no es profesor de teología también. Sí, pero como sé la discusión que hay entre los teólogos, dejo a los que quieran discutir que discutan ese detalle porque yo rescato la lección que hay allí. Y al que quiera ver que son dos diferentes, entonces diría, por coincidencia, tenemos 2 casos en el mismo problema, pero que nos enseñan la misma lección. Elena de White dice que es la misma. Y yo tengo tanta simpatía por lo que ella dice que me adhiero a lo que dice. Y quiero llevarlos en ese caso al relato como aparece en San Lucas capítulo 7. Y allí dice que hubo una fiesta en el hogar de un tal Simón, que era fariseo y que había sido leproso, dice otro de los evangelios, a quien Jesús había curado. Lucas 7, desde el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, Dios nos perdona, pero la fama a veces nos sigue acompañando. Quizás sea parte de la cruz que inevitablemente haya que cargar. Porque Dios perdona y rehace la vida, pero los seres humanos a veces perdonamos de labios para afuera, pero seguimos guardando el registro de las culpas que ya Dios perdonó. Pero no echemos piedras contra los que hablaban así. Son las consecuencias que a veces no se pueden evitar. Hubiese sido mejor no entrar en el camino ese, pero ahora por lo menos disfruta de la paz de Dios, aunque las consecuencias haya que aguantarlas.
Y aquí dice una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y en San Juan capítulo 12 dice que ese frasco de alabastro costaba 300 denarios, y un denario era el sueldo de un día de trabajo de sol a sol. Descontando los 52 sábados del año, era el sueldo del íntegro del trabajo de todo un año de un jornalero. Era algo de mucho dinero. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Y dice en Juan 12, y el perfume llenó toda la casa. Y ahí es donde Judas, según el relato en Juan, comenzó a decir, y no se podía esos 300 denarios que costaba eso, haberlo dado para los pobres. Siempre hay quienes critican. Una pobre mujer agradecida por haber sido perdonada, trae lo mejor de sí y no queda inadvertida. Para los hombres es pecadora, pero lo que hace llenó de un perfume de gratitud y alabanza toda la casa. Y hay uno de los oficiales de la iglesia de aquel tiempo, no tiro piedras contra oficiales de iglesia, Judas, comenzó a criticar. ¡Qué despilfarro! ¡Qué desperdicio! El sueldo de todo un año. ¿Por qué no darlo a los pobres? Y Juan dice, pero no era para darlo a los pobres, sino porque él administraba el dinero y era ladrón. Quería más dinero en la bolsa para tener más dinero en su bolso. Y dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. No te preocupes cuando te critiquen, porque si hasta Cristo criticaron, que hizo todo bien, ¿cómo no me van a criticar? ¿Cómo no te van a criticar? Pero aquí viene algo interesantísimo. El fariseo pensaba eso, lo hablaba para consigo mismo. Nadie escuchó esas palabras, pero dice el relato bíblico, entonces respondiendo Jesús le dijo, el que lee los corazones y los pensamientos está por encima nuestro. Respondió lo que en su corazón pensaba Simón. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Simón la había visto. ¿Qué vio qué vio Simón en esa mujer? Una pecadora. Y si fuera profeta, sabría que es una pecadora, la rechazaría. Todo lo que vio Simón en ella, una pecadora. Pero era una mujer perdonada y redimida por la gracia de Dios. Pero Simón no había podido olvidar el pasado de la mujer. No vio más que una pecadora. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Simón, hay un mínimo de cortesía que se tiene en nuestra cultura. Cuando llega el invitado, el caminante, con los pies llenos de polvo y recalentados por el sol del camino, el mínimo de cortesía que existe entre nosotros es lavar los pies y secarlos. Aunque sea que lo haga el más humilde sirviente de la casa. Simón, no tuviste un gesto de cortesía conmigo, no te lo reclamé, pero esta no con agua,
sino con lágrimas está lavando mis pies, y no con una toalla, con la honra de mujer su cabellera me está secando los pies. No me diste beso, no hubo expresiones de afecto para conmigo. ¿Cuándo viste, hablando entre nosotros, cuándo viste a un fanático con expresiones de amor? ¿Cuándo viste a un fanático amable y cortés? ¿Viste alguno? Cuando lo encuentres, presentámelo, porque todavía no encontré ninguno yo. ¿Cuándo viste a alguien con actitud de fiscal acusador, que tenga alguna entraña de misericordia y de amor? Y aquí estaba Simón, el fiscal acusador, tan preocupado porque esa mujer era pecadora, que se había olvidado de tener la más mínima cortesía para con el maestro que le había curado la lepra a él, que había sido leproso. Ni un gesto de gratitud, ni el más mínimo gesto de amor. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, Jesús sabía que había sido pecadora, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esa mujer se ancló en el creer y creyó en Jesús y puso su fe en Cristo. Hubo un tiempo cuando se equivocó de comportamiento, quiso vivir la vida a su manera y le fue mal. Pero Cristo la rescató de la muerte 2 veces. La rescató de la muerte primera, el apedreamiento, y la rescató de la muerte segunda. Le perdonó sus pecados y la incluyó entre aquellos que recibirán vida eterna. ¿Cómo no tener gratitud? ¿Cómo no amar al Señor? ¿Cómo no estar desesperada en hacer algo por Cristo? Me equivoqué de vida, me salvó la vida, me da la eternidad. Yo amo al Señor. Y a ella no le interesaron críticas, no le interesó oposición, no le interesaron injusticias, no le interesó nada. Lo único que interesaba ahora era servir al Señor, seguirle donde fuere, bajo cualquier circunstancia. Y me pregunto, ¿por qué será que a algunos a veces nos cuesta simplemente decir, doy gracias a Dios porque creo? ¿Será que tal vez se nos perdonó poco? Porque al que se le perdona mucho, mucho ama. No se le perdonó a esa mujer porque hubiese hecho grandes méritos. Simplemente en virtud de su fe y por tener un corazón amoroso y agradecido, Dios le perdonó y cambió su vida. Yo no voy a preguntar en esta noche cuántos de ustedes, como aquella mujer, se equivocaron de camino, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Y no quiero dividir el público entre los pecadores arrepentidos y los pecadores hipócritas que dicen, Señor, te doy gracias porque yo soy bueno, porque soy justo. No estoy queriendo hacer eso. Pecadores somos todos. Pecamos de diversas formas. Pero me parece que uno de los riesgos más grandes que tenemos o que tienen los que están en la edad promedio del público de esta noche, o sea, los jóvenes, es querer ser como esa mujer que quiso vivir la vida a su manera, o como aquel muchacho que también quiso vivir su vida a su manera. Lo conocemos como el hijo pródigo. No necesito contar la parábola, la recordamos. ¿Cuál fue el problema del hijo pródigo?
¿Le faltó algo en casa? No. ¿Le faltó amor? No. Difícilmente hay un padre más amoroso que el representado en esa parábola. Y cuando pienso en ese pobre padre diciéndole al hijo, hijo, quédate en casa, ¿qué te falta aquí? ¿Por qué te vas a ir? Cuando pienso en ese hijo que comienza a reclamar derechos y herencia cuando la cultura de aquellos días no había herencia para dar en esa forma, no, el primogénito iba a heredar, pero quedaban como clan familiar juntos. Pero este quiebra todas las normas y protocolos de la familia y de la comunidad. Yo quiero la parte de mi herencia. Y el padre le da. Bueno, pero por lo menos quédate con nosotros. Pero esa actitud del hijo de irse lejos a una provincia distante donde ni el apellido del padre se conociera, es una manera de decir, estoy harto de la casa, estoy harto de las normas, no quiero saber más nada de normas, de leyes, de reglamentos, estoy hastiado. Yo quiero vivir la vida a mi manera. Yo quiero hacer mi propia vida. Yo quiero hacer las cosas como se me antojan. Porque así lo hizo. En esa tierra lejana llegó rico, pero toda la riqueza se fue en fiestas, con amigos fáciles. Y dice también la Biblia con prostitutas y en borracheras. Todo lo demás lo conocemos. Se acabó el dinero y se acabaron los amigos de circunstancias. Ante el trono de Dios, ninguno de tus compinches de pecado te va a acompañar. Tanto vos como ellos quedarán solos, librados a su propia suerte. Y aunque buscó trabajo, no lo hubo. Pero la parábola dice el trabajo que consiguió para ayudarte a entender la situación emocional de ese muchacho que quiso vivir la vida, pero se equivocó de aprender del Señor cómo se la vive. Porque para un judío que entiende la diferencia entre animales limpios y animales inmundos, cuidar cerdos, cuidar chanchos, era rebajarse. Y no solo tuvo que rebajarse a apacentar animales inmundos, chanchos, sino que en su desesperación tenía hambre y comenzó a rebajarse todavía más, comiendo la comida de los cerdos. Pero cuando el patrón percibió eso, le dijo, no, amiguito, eso no funciona acá. Esa comida es de los chanchos, no me vas a comer la comida de los chanchos. Qué terrible. Ahora él valía menos que un chancho a los ojos del patrón. Carl Roger diría, la autoestima destruida. Maslow diría, no hubo autorrealización, no. Es autoimagen hecha pedazos. Y ahora él muriendo de hambre, sintiéndose tan rebajado como para estar debajo del nivel de un animal inmundo. Así se siente en la conciencia el que habiendo conocido las cosas de Dios, un día decide, hartado o harto de las normas. ¿Y por qué estar harto de las normas si las necesitamos? Proclamar su autonomía olvidándose de que somos libres pero no autónomos. Si hay vida triste es la del apóstata. Más de una vez me acerqué a algún apóstata para tratar de invitarlo a volver. Es una vida difícil. Porque saben todo. Se sienten denigrados, desvalorizados. No se animan a mirar hacia Dios. Y algunos quieren disimular eso poniéndose altaneros. Pero cuando les ayudas a quebrar la caparazón, aparece toda la angustia detrás. Pero gracias a Dios un día ese muchacho hizo una buena decisión. ¿Qué es lo que hizo que él volviese a casa? El libro de reglamentos de la universidad. Lo necesitamos, no lo manden al fuego.
El manual de iglesia lo necesitamos, no lo destruyas. La censura es bíblico, cuando hay que aplicarla, hay que aplicarla. Todo eso es necesario, pero lo que lo trajo de vuelta fue el recuerdo de un padre amante. ¿Cuántos peones en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo el hijo estoy muriendo de hambre? Yo tengo, desgraciadamente, 2 hermanos que abandonaron la iglesia hace muchos años. Uno de ellos ya hace unos 4 años que guarda el sábado de nuevo, dejó de fumar, asiste a la iglesia pero no se reincorporó. El otro por 40 años no quiso que hablase una cosa de Dios ni de religión con él. En este último año me permitió hablar horas y horas. Pero yo notaba una cosa, así duro como estaba, si llegaba en casa en el momento del culto familiar, especialmente cuando lo hacíamos con mis padres, que ahora ya están fallecidos, en el momento de oír himnos se ponía a llorar. El recuerdo de los días lindos de la comunión con Dios golpeaba en su corazón. Y pienso que eso un día me lo va a traer de vuelta. Lo espero. Lo que hizo que aquel muchacho volviese fue el recuerdo de un padre amante. Y fue amparado en el amor de ese padre, que hasta para los peones tenía abundancia, que lo trajo de vuelta. Pero sin pretensiones, sin pretensiones. Igual que la mujer adúltera, sin pretensiones. Lo que está mal, está mal. El error no tiene explicación ni justificativo. Si está mal, lo mejor que puedo hacer es reconocer que está mal. No escapar. Aceptar la realidad. Pero también aceptar el perdón y la gracia. Y cuando ese muchacho dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llevar tu nombre, ser llamado tu hijo. Vino arrepentido y sin pretensiones. Y es eso lo único que podrás hacer para arreglar tu vida. Lo que salvó a aquella mujer, según las palabras de Jesús, fue la fe. Creer en la gracia de Dios. Anclarse en el creer en la gracia de Dios. Lo que le ayudó a rectificar su vida, a recuperar la autoestima, su propio sentido de dignidad. A ese muchacho perdido fue volver a mirar al Padre de amor y volver al Padre. No hay otra alternativa. Y si hay algo que me gusta, es imaginar la escena del abrazo entre el muchacho pordiosero y un padre que miró más allá de los harapos para ver un hijo necesitado. Ese abrazo de amor, el abrazo de la reconciliación. Y pienso, si no, será que en esta noche algunos todavía estamos con corazón de rebelde, enojados con las normas, con los principios, hartos de la iglesia, pensando uno de estos días juntar todo y mandarnos mudar lo más lejos posible. No puedo prohibirlo. ¿Qué gano con tratar de impedirlo? Lo que sé que no vas a ganar nada de bueno. La vida es para vivirla, pero para vivirla bien. Existís para pensar, pensás para creer y crees para vivir. Y es en base a esa fe que vamos a vivir. Y si te equivocaste, es esa fe la que te va a ayudar a volver. Y si estás necesitando volver hoy, hoy es día para ejercer esa fe y volver. Claro que sí. La vida merece vivirse, pero hay que vivirla bien. Y vivirla bien es vivirla como Dios manda. Y si te equivocaste, volver a Dios para que haga con vos lo que hizo con aquella mujer. Te devuelva la dignidad a través del perdón y en las palabras vete y no peques más, te dé la fuerza, la capacidad para vivir la nueva vida.
Que seas como aquel muchacho que, entendiendo que había llegado a la parte más profunda de su indignidad, entendió que no todo estaba perdido mientras viviese el Padre. Y Dios nuestro Padre vive. No todo está perdido porque los brazos del Padre todavía están abiertos para recibir al arrepentido. No pienses en un Dios malo porque no lo vas a encontrar. Malo es el diablo. No pienses en un Dios sensiblero porque Él es misericordioso y justo. En Él la justicia y la misericordia se encontraron, se besaron, constituyen una unidad. Y si fue justo para decirte que hiciste mal al pecar, es misericordioso para recibirte de brazos abiertos ahora que estás volviendo. Y me pregunto si en esta noche no sería bueno que oremos una vez más. Y que oremos especialmente en favor de aquel que está necesitando resolver su problema. Quizás estés necesitando que alguien ore por ti. Y pedí a Ulrich que nos acompañe y a Claudia Cruz también con esto. Puede ser que haya alguien que esté necesitando una oración especial, como oramos anoche. O tal vez anoche oramos por vos, pero estás necesitando que oremos otra vez, porque todavía estás con lucha. Si Dios, el Padre de la parábola, estaba mirando a través del horizonte, esperando que volviera el Hijo arrepentido, pienso que Dios en esta noche puede estar esperando que vengamos también para vivir una reconciliación con Él. No fue fácil el camino de retorno de aquel hijo pródigo, no tengo la menor duda, porque nunca es fácil decir me equivoqué. Pero si en esta noche estás necesitando la ayuda de una oración, mientras canta la primera estrofa Ulrich, yo te invitaría que como ayer te acerques aquí para que podamos hacer una oración. Estoy queriendo orar por vos en esta noche. ¿Hay alguien que quiere acercarse como ayer para que tengamos una oración? Si alguien más quiere acercarse. Es que en tu vida nubes cubren el sol y que la tristeza trae su oscuro fulgor, entonces debes saber que hay alguien que hoy está orando por ti al Señor. Alguien que ora por ti. Alguien que ora por ti. En aflicción y en dolor, tú siempre sabrás que hay alguien que ora por ti. Si alguien más quiere que hagamos una oración, acérquese. Y mientras otros más se acercan para que tengamos esta oración, quisiera preguntar si no hay alguien que quiere orar por estos que se acercaron también. Si no hay alguien que quiere hacer que esta oración sea verdad. No hay alguien que quiere acercarse junto con los que vinieron para pedir la oración, para que cada uno de estos jóvenes y señoritas sienta un brazo amigo sobre su hombro y una voz hablando al oído, intercediendo en su favor delante de Dios. Hay alguien que quiere orar por los jóvenes que están aquí. Acércate y vení a orar por tu amigo, vení a orar por tu amiga, vení a orar por tu alumno, vení a orar por tu becario, vení a orar por
este joven o por esta niña que se acercó sintiendo una necesidad delante de Dios. Yo voy a orar también, pero qué bien nos hace saber que no estamos solos en la vida cristiana. Qué bien nos hace saber que hay alguien que está junto con Dios y el Espíritu Santo intercediendo en nuestro favor. Qué lindo que es saber que aunque nos parecía que estábamos solos en este lugar, no estamos solos. Además de Jesús, además del Padre, además del Espíritu Santo, sentir que tengo un amigo, que tengo una amiga que ora por mí. Hay alguien más que quiere acercarse a orar. Mientras escuchamos la segunda estrofa, si alguien necesita oración, venga. Y si alguien quiere orar por los que han pasado, acérquese también. ¿No será que el preceptor quiere orar por alguno de sus muchachos? La preceptora se acercó, allí está, ganó también. ¿No será que hay un profesor que quiere orar por su alumno, por su alumna? ¿No será que todavía hay un maestro de escuela sabática? ¿No hay un pastor más que pueda venir a orar por estos muchachos? Hermanos, ¿dónde está nuestra intercesión? Yo apelo a mis hermanos pastores que no dejen solos a estos muchachos. ¿Para qué tenemos una credencial de pastor si no podemos venir a acercarnos, a poner el brazo sobre uno de estos jóvenes para orar? ¿Para qué somos hermanos mayores en la iglesia si no podemos acercarnos para interceder por Dios en favor de un alma que viene a pedir una oración? Oh, mis hermanos, tenemos que crecer en el ministerio de intercesión. No podemos dejar luchar solo a un joven que está poniendo sus ojos en nosotros tratando de aprender a vivir la vida cristiana. A mí me es más fácil hablarles a ellos de lo que hay que hacer, pero ellos están esperando que lo haga yo también. Mientras escuchamos este himno, vamos a orar en favor de estos jóvenes y de estas señoritas. Mira por el tiempo hacia el Getsemaní. Mira, alguien ora, está orando por ti, mas si las lágrimas bañan tu rostro al orar, él antes puso su vida por ti. Alguien que ora por ti. Alguien que ora por ti. En aflicción y en dolor, tú siempre sabrás que hay alguien que ora por ti. Alguien que ora por ti. Alguien que ora por ti. En aflicción y en dolor, tú siempre sabrás